actitud la da el médico de la empresa, ¿sí? Muchas veces nosotros pedimos que pasen su examen médico a la clínica y que el médico de la clínica le dé la aptitud. El médico de la clínica muchas veces no conoce el puesto de trabajo al que van a ir. Te pueden decir un chofer, pero hay choferes de todo tipo, hay operadores de todo tipo, hay maquinaria pesada de todo tipo, ¿sí? Un puesto de izaje puede ser diferente en diferentes lugares, ¿no? Entonces, ¿quién debe definir al final la aptitud? Es el médico de su empresa. Y si no, pues por lo menos, como trabajo, yo a veces hay empresas que no tienen médico, lo que yo trabajo con ellos es elaborar un documento de gestión que es parte de prevención de la ingeniería de seguridad, un protocolo de evaluación médica ocupacional. Pero para eso con él analizamos su hiper, ¿sí? Analizamos su hiper y de acuerdo hacemos la evaluación de puesto y de acuerdo a eso pedimos qué tipo de exámenes pueden tener. Y tal vez él, en ese momento ya me puede dar algunos detalles de algunos puestos específicos, ¿sí? Incluso pues el nombre de algunos puestos de trabajo, a pesar de que no debería ser así, varían en diferentes empresas, ¿no? O por ejemplo un auxiliar de tránsito lo llaman en un lugar, en otro lugar lo llaman vigía. Al final, casi lo mismo, pero uno es para la selva y uno es para más de 4.000 metros. ¿Hay diferentes riesgos? Sí, porque esta persona de 4.000 metros tiene mayor riesgo de la radiación solar. En cambio el otro que tal vez esté en la selva, exposición a temperaturas altas, insectos. Entonces, son otras medidas de control y de recomendación, ¿sí? Entonces, si ustedes en sus empresas no tienen médico, por lo menos con la clínica pueden manejar de esa manera para que no vaya, porque como le dije, ¿quién es el responsable de darle la aptitud? Al final es el médico de su empresa, ¿sí? También dentro de la prevención primaria decíamos inspecciones. Inspecciones, generalmente yo trabajo con el ingeniero de seguridad, vamos a hacer las inspecciones de todo tipo. Inclusive él va a inspeccionar la parte mecánica de la camioneta y yo estoy revisando lo que son los botiquines. El examen, o tal vez el examen médico del conductor, ¿no? Entonces el trabajo siempre es conjunto. En el tema, por ejemplo, y eso hay que tener en consideración ahora con esta ley la ley de discapacitado, ¿sí? Nosotros tenemos la responsabilidad en las empresas privadas del 3% y en las públicas del 5% de tener personas con discapacidad, ¿sí? Hace poco estuvimos un congreso de salud ocupacional en construcción, ¿sí? Y es una de las actividades que mayor riesgo tiene, que generalmente tiene mayor demanda de prevencionistas, ingenieros de seguridad, y veíamos pues de que muchas empresas no cumplen, ¿sí? Pero nosotros como que estamos trabajando en esta área tenemos que informar a recursos humanos, a la gerencia que debe convocar, y debe convocar puestos de trabajo especialmente para esto. Si vemos que dentro de nuestra cuota no cumplimos el 3%, nosotros debemos identificar qué puestos de trabajo nosotros vamos a proponer para que esa persona con discapacidad pueda ingresar a este puesto de trabajo y de esa manera cumplir, porque sí es sancionable. La multa es alta, dependiendo del número de trabajadores que tengamos en nuestra empresa, ¿sí? Ahora, hay que leer a detalle ese documento porque hay fórmulas, ¿sí? Ahora, si por ejemplo este año viene una fila y te dice, señorita, ¿cuántos discapacitados tiene? ¿Cuántos tienes? En este momento tienes 100. No, deberías tener 3. ¿Usted cree que sea lo correcto? No, porque siempre te van a fiscalizar de acuerdo al número que has tenido el año pasado. O sea, hasta el 31 de diciembre del 2015, ¿cuántos trabajadores tenías? 60. O digamos 50. ¿Sí? ¿A cuánto correspondería? 1.3. 1.5, perdón. Como no se puede, se contrata a un trabajador discapacitado por un año y a otro por 6 meses. Hay fórmulas, ¿sí? Eso también es para que ustedes puedan analizarlo, pero tener en consideración esto de los puestos de trabajo, ¿sí? No sé si tienen alguna consulta hasta aquí. Tal vez antes del break habían algunas situaciones o algún comentario que puedan hacer. ¿Nada? Entonces, para nosotros debe ser importante el examen médico de ingreso, ¿sí? Como le dije, no es todo lo que es vigilancia, pero sí es una parte importante, porque nosotros vamos a saber cómo ingresa y de eso vamos a hablar cómo va a salir nuestro trabajador y si nuestro trabajo es eficiente. El examen periódico en la prevención secundaria es diagnóstico precoz, hay que hacer seguimiento, hay que buscar si es que ha enfermado o no ha enfermado, ¿sí? Vigilancia epidemiológica,
es información, ¿sí? Es brindar la información, es cuándo, qué porcentaje, y hay que saber presentar también esta información de la vigilancia. Si yo este año, el año 2015, tuve en total 3% de mi población con hipoacusia, ¿sí? Se supone que mi meta para el siguiente año debe ser menor, ¿no? Pero tenemos que presentarlo. ¿Qué sucedería si es que llego a 5%? Pero tenemos que saber cómo presentar el porcentaje, porque puede ser, pues tú no solamente tienes que presentar tus personas con hipoacusia, sino el porcentaje de personas que están en riesgo, cuántas han desarrollado hipoacusia, porque pues, como te dije, pueden haber ingresado personas con hipoacusia. Eso no es porque no hayas hecho un buen trabajo. Han ingresado, y si esas personas les están manteniendo en el tiempo y no desarrollan hipoacusia, tu trabajo es excelente, ¿no? Entonces, tampoco hay que saber también en este tema de vigilancia epidemiológica o de información epidemiológica, saber cómo informar el seguimiento que vas a hacer. Y despistajes específicos, por ejemplo, específico, en una fundición, ¿qué pediría? Algo especial, metales pesados, ¿no? Plomo, arsénico. Sí, bueno. ¿Alguien trabaja en agricultura, por si acaso? No hay, ¿no? Es un campo muy bonito, ojalá estoy trabajando en ello ahora, a ver qué se puede hacer. Hay, por ejemplo, nosotros a empresas, claro, a empresas distribuidoras de órganos fosforados, se les toma acetilcolinesterasa. Ellos trabajan con los pesticidas. Ustedes saben, hay gente que muere por intoxicación por pesticidas, sí, pero también trae problemas crónicos, graves, delicados a las personas que preparan esto. Ustedes se van a ir y van a ir a la chacra, el señor como si nada, como si fuera cualquier líquido, lo está cargando en la espalda, manejando su bicicleta, sin ningún equipo de protección, lo prepara en su casa, al costado del cuarto. Tal vez a veces ustedes van a ver, el cuarto es solamente un solo cuarto donde viene su hijito y donde prepara su cura, así le llaman, ¿no? Causa retraso mental, tiene bastante efecto neurotóxico. Entonces hay que saber, hay que hacer un despistaje, por ejemplo, ahí de acetilcolinesterasa, que es específico. Y en el periodo terciario, pues, es el retorno al trabajo. Ustedes siempre van a tener, alguien decía que accidente cero no existe. ¿Sí? Accidente cero no existe porque son múltiples factores que manejar. Pero sí, por ejemplo, hay que saber, hay que incrementar más bien el número de incidentes, de reportes de incidentes, ¿sí? A ustedes, cuando ustedes trabajen con un ingeniero de seguridad que tenga mucha experiencia, lo que van a notar de esa persona es de que está lleno de papeles de incidentes y están haciendo seguimiento de incidentes, ¿sí? Una empresa que no reporta incidentes o que tiene menos reporte de incidentes que accidentes, no están trabajando, ¿no? Entonces, porque en el incidente tú ya has creado una cultura de prevención al trabajador, que está bien o no, esto puede suceder, reporto, ¿sí? Hay que también saber llevarlo, porque a veces no, este compañero me cae mal. Hay que también saber llevarlo, no todos los reportes son idénticos. Siempre van a haber accidentes, siempre van a haber enfermedades comunes, y lo que trabaja la salud ocupacional es el retorno al trabajo. Y a veces yo tengo ese problema cuando, por ejemplo, generalmente tiene una fractura de tobillo, y el traumatólogo en la parte médica, en la parte clínica, sí, pues ya sanó, le doy de alta. Pero esa alta no significa que este señor pueda venir a trabajar, ¿sí? ¿Qué sucede? Que si ha tenido una fractura en tobillo, ha estado más de 6 meses inmovilizado en rehabilitación, y va a entrar a mina y va a utilizar una bota que le pesa 2 kilos, ¿sí? Encima va a trabajar en un terreno inestable o subiendo pendientes, ¿sería adecuado? Hay varias maneras, ¿no? O sea, dependiendo, por eso es que a veces, y eso no se realiza mucho acá, ¿no? Recién tal vez con el Electrocentro y con el BCP estuvimos trabajando este retorno al trabajo, que me lo envían y yo evalúo de acuerdo a los requerimientos del puesto de trabajo, a los riesgos del puesto de trabajo y a las capacidades que tiene. Se hace un balance de estos y recién decir, ¿sabe qué? Descansa o hace un ingreso progresivo. Pero eso ustedes lo tienen que solicitar también. Porque a veces recursos humanos, la asistente social, ya está de alta, ya que pase. Sí, después se accidenta, empeora,
o una fractura reciente, pues se puede volver a fracturar mucho más fácil. Entonces, es también esto, ¿se dan cuenta? O sea, es bastante gestión. Es bastante gestión. Y ustedes son los encargados de exigirle al médico, al personal de salud que esté ahí, que haga todo esto. Como el sistema de vigilancia de enfermedades, siempre pues vamos a tener algo, lo mínimo que debe tener. Objetivos del sistema, definición de caso, que vamos a ver un momento, flujo organizacional de información, población bajo vigilancia. A la secretaria no le voy a hacer vigilancia de ruido, ¿no? Sí, pero sí tal vez de todas maneras ergonómico, incluyendo iluminación, etcétera, agudeza visual, protección visual, ¿sí? Porque ustedes saben, toda la radiación afecta a la vista, hay fatiga. Sí, aquí periodo de recolección de datos, fuente de datos, manejo de datos, métodos analíticos. Aquí nosotros en nuestros programas debemos decir cómo van a hacer la medición. Por eso es que ustedes cuando empiecen a hacer los programas se van a dar cuenta, van a buscar y rebuscar qué métodos se utilizan. ¿Sí? Como digo, en Perú casi no tenemos ningún método. ¿Sí? Tenemos que tomar, y lo recomendable de NIOSH, sino también de algunos europeos, pero que sean validados, ¿no? Generalmente la mayoría de las empresas que hacen monitoreos toman de NIOSH. Sí saben qué es NIOSH, ¿no? El Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo de los Estados Unidos. ¿Sí? Reporte de hallazgos, plan de divulgación y evaluación. En la divulgación siempre puedes informar todo tu trabajo, puedes tener muchas hojas, pero si no lo sabes comunicar, como le dije hace un momento, o no ven tu trabajo la gente de gerencia, pues te van a decir, es un gasto inútil. Nosotros debemos vender nuestro trabajo. A veces nuestro trabajo no es medible hasta que suceda un accidente. Es que no está sucediendo el accidente, pero tienes que demostrar cómo estás previniendo, qué actividades estás realizando, o si no, haciendo el histórico, pues antes tenías tantos accidentes, ahora no tienes accidentes, antes tenías tantos enfermos, ahora ya no tienes tantos enfermos. Tenemos que divulgar nuestro trabajo, porque en realidad hasta el momento siguen viendo nuestro trabajo como un gasto, a veces inútil, ¿sí? Pero nosotros tenemos que convencerlos de que sí, esto es rentable. Ustedes van a ver estudios que dicen por cada dólar invertido en seguridad, al final te retornan $3 más, en total 4. ¿Sí? Por la prevención de enfermedades, por la prevención de accidentes. ¿Sí? Ustedes saben, hace poco con otra empresa estábamos viendo la implementación del sistema de gestión. ¿Por qué los multaron? Por cosas, ellos tenían documentación, tienen ingeniero de seguridad, pero tal vez no ha sido capacitado adecuadamente. ¿Y qué ha sucedido? Que ha tenido una multa, del ministerio de 250.000 soles. Con ese dinero han podido contratar más gente para que le haga así un proyecto, porque ellos han contratado a una sola persona que tenía en papel su registro, pero nunca lo rellenó. Habían programado sus exámenes, pero nunca pasaron. No hacer exámenes es falta grave. Han tenido accidentes de trabajo que nunca han sido reportados, gravísimo. Sí, gravísimo. Entonces, es preferible invertir en... Eso es lo que ustedes siempre tienen que llevar, esa mentalidad de que invertir en seguridad es ganancia, siempre. No solamente de manera de prevención de accidentes y dineros también, sino de cómo ve a tus trabajadores a la empresa, de una empresa segura. Porque tu mejor difusor es tu trabajador frente a otras personas que tu empresa sí es responsable. Por ejemplo, esto es lo que dice de vigilancia de la salud de trabajadores de recomendación 171 de la OIT del año 85, ¿no? Que en general es esto. Es que es un proceso de recolección de información, análisis sistémico que abarca toda la evaluación necesaria para proteger la salud de los trabajadores. Seguridad y salud ocupacional tienen el mismo objetivo, proteger la salud. ¿Se han dado cuenta? O sea, siempre deben trabajar juntos. ¿Sí? Controlar evaluar los riesgos, controlar los factores de riesgo, prevenir los daños, debe realizar por el médico ocupacional y de acuerdo a la normativa vigente que les mencioné. Esto es de acuerdo a lo que dice el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene del Trabajo de los Estados Unidos, que consiste igual en recogida sistemática de información para tomar decisiones y realizar nuestros programas. ¿Sí?
Entonces la vigilancia, como les decía, es individual y colectiva. La individual es la detección precoz del daño, cómo está ingresando tu trabajador a la empresa, identificación de trabajadores sensibles o en riesgo, que lo vamos a identificar ahora y que lo deben manejar también bastante bien ustedes, adaptación de la tarea al individuo, lo que hablábamos de ergonomía, y en la parte colectiva, pues, el estado de salud de la empresa. Por ejemplo, en la empresa que yo trabajo, incluyéndome también, pues, el 50% tenemos sobrepeso, 30% tiene obesidad, el 20% normal. O sea, imagínense qué el problema en el que estamos ahora. El problema es grande. Ahora, antes era la desnutrición, ahora es la obesidad, sobrepeso. Hemos volteado por el tipo de alimentación. Ahora, si alguno de ustedes trabaja en mina, se va a dar cuenta. Tu entrada es papa a la huancaína, tu sopa de fideos, y te ponen a escoger entre caucao u otro que tiene tu caucao con arroz y encima tu postre, que es una mazamorra. Todo tiene harinas. ¿Cómo uno no va a subir? Si no, pero cada uno tiene que manejar. Si como papa acá, yo no como arroz allá. No frutas, es manejable, pero en realidad a veces la situación nos obliga, ¿no? En la parte colectiva, el estado de salud de la empresa, como le dije, no solamente salud ocupacional, sino la salud general, ¿sí?, de los trabajadores, establecimiento de las prioridades en materia de prevención de riesgos laborales y evaluación de la eficacia. Siempre hay que mostrar nuestro trabajo, ¿sí? Entonces, dentro de todos los componentes, recolección de la información, análisis de la información. Ustedes saben que si no analizas la información, son números que te pueden llegar. Si no lo analizas, no vas a saber cómo intervenir ni cómo informar a tus superiores. Igual, identificar problemas, planificar la acción y evaluar las medidas preventivas. Sí, esta vigilancia, los programas deben ser simples, sensibles. O sea, ¿qué quiere sensible? Que debe medir lo que estás buscando. Si yo estoy buscando hipoacusias inducidas por ruido, tiene que detectarme eso, más no me puede detectar hipoacusias por diabetes, por ejemplo, ¿no? Entonces tiene que ser sensible, por eso es que detallarlo muy bien. Tiene que ser representativo, oportunidad de información, siempre debe estar actualizándose de manera permanente el ingreso y retiro. En las empresas grandes generalmente el ingreso y retiro del personal es bastante amplio. La difusión, aceptabilidad, adaptabilidad, bueno, eso se lo voy a dejar para que lo analicen ustedes. Entonces, dentro de la vigilancia, ¿qué es lo que debemos? Nuestros objetivos, nuevamente, promover y mantener el bienestar físico, mental y social de los trabajadores, detectar de manera temprana la presencia de enfermedades, detectar la influencia de las condiciones del trabajo en la salud del trabajador. No todas las, como digo, siempre van a haber enfermos, siempre van a haber accidentados, pero a veces la enfermedad propia del trabajador, que es inherente a él, se ve afectada por el trabajo y puede empeorar la condición del trabajo. Entonces, siempre es el trabajador y ambiente. Nuestro punto central de investigación siempre va a ser el puesto de trabajo. Al final, lo que está mal, ustedes cuando vean, lo que está mal es el puesto de trabajo, no el trabajador, ¿sí? Si veo que acá, en este puesto de trabajo, se enferma de neumoconiosis, ya, lo cambié. Otro trabajador viene acá, se enferma de neumoconiosis, es el puesto de trabajo. ¿Qué está funcionando mal? La ventilación, el equipo de protección, no sé, algún otro factor, o no le están haciendo bien los exámenes. ¿Qué es lo que está faltando? Entonces, nosotros nunca debemos evaluar personas, sino puestos de trabajo. Valorar la capacidad funcional del trabajador, como le dije, siempre va a haber deterioro. Tú no vas a encontrar una persona que haya sido trabajadora que tenga, por ejemplo, su audición al 100%. Muy, muy raro. Por la edad, de todas maneras hay factores, a pesar de que dice tu equipo de protección, siempre va a bajar, ¿sí? Cumplir con las leyes y estándares de la empresa. Este debería ser siempre nuestro último objetivo, ¿no? Todo esto, lo que estamos haciendo no es por cumplir, no es por cumplir una normativa que nos exige la ley. Claro que eso también empuja a los empleadores, sobre todo, ¿no?, a contratarnos, a hacer todo esto, pero debemos demostrarle que más bien les conviene a ellos tener un personal sano que es más productivo. Eso lo vamos a hablar la siguiente. Ya, ustedes van a repetir y siempre deben tener en mente esto, y para evaluar los puestos de trabajo,
todos los riesgos, ¿no? Físico, químico, biológico, ergonómico, psicosocial. Eso referente a lo que son las enfermedades, porque para accidente hay otros, ¿no? Locativo, no recuerdo ya lo otro, pero en el manejo de equipos, pues hay riesgo para accidente. Estos son para enfermedades, ¿sí? Porque psicosocial no lo vas a encontrar como riesgos para accidente, ¿no? No es un riesgo para accidente, pero sí para enfermedad. Biológicos sí puede haber para accidentes, físicos también, químicos también, ergonómicos, muy raro. He tenido solamente un caso de una ruptura de menisco por una postura forzada, que llegó a ser accidente. ¿Por levantamiento está mencionado? Habría que analizar. Por eso es que el examen tiene que ser bien minucioso, porque para que por levantamiento, bueno, te refieres al levantamiento y la fractura, o tal vez te refieres al levantamiento de cargas y una lumbalgia, una hernia. A veces las personas cargamos más en nuestra casa que en el mismo trabajo. ¿Sí? Son multifactoriales. Identificar que ha sido un accidente, no. Porque esta persona, para que haya tenido eso, inclusive hay estudios que son bien controversiales que dicen, bueno, la carga no está relacionada a las hernias. Son controversiales, porque justamente cambia toda nuestra expectativa. Y vamos a ver más adelante también respecto a lo que has tocado, las fajas no ayudan. Y hay unas empresas que te exigen que tengas faja. Las fajas no ayudan. Las fajas empeoran. Estudios, miren, y eso ustedes deben tratar de buscar estudios científicos de revistas que tengan buen respaldo, que te digan si cubre o no cubre, ¿no? O sea, si es que es efectivo o no es efectivo. Lamentablemente en esa parte sí nuestra área está recién en crecimiento. Recién. ¿Sí? En la parte de medicina siempre nosotros trabajamos lo que es medicina basada en evidencia. Trabajos científicos, cada metaanálisis, revisión sistémica, estudio primario y secundario tiene un nivel de evidencia. El nivel 1 es el que nosotros tomamos. Y de acuerdo, hay en algunas cosas como en esto, hay una página del Cochrane que ve de Finlandia, que ve estos temas de salud y que ahí te dice, pues han hecho un estudio donde las fajas no protegen. Las fajas más bien te producen mayor fatiga y dan una falsa sensación de protección al trabajador. Piensan que si tienen faja cargan 100 kilos. ¿Alguien se ha puesto alguna vez una faja? Pero faja de seguridad, no para reducir. ¿Ya? La faja de seguridad te da, mira, lo único tal vez ventajoso es que no te permite agacharte. O sea, no te permite doblarte. Entonces estás recto, ¿sí? Pero ¿qué sucede? Cuando tú presionas los músculos de la espalda, que son los que nos dan la estabilidad, cuando tú mantienes presionado mucho tiempo, estos músculos se debilitan rápidamente. ¿Sí? Entonces, lo que tu propio cuerpo te da para mantener la estabilidad, empieza a debilitarse y si tienes mayor riesgo de lesiones. Entonces, aparte de que estás así, no hay buena digestión, todo el contenido abdominal empuja el diafragma, tiene menor espacio para que los pulmones se expandan, te cansas más. ¿Sí? Como le digo, cuando tú te pones eso, estás ahí y sientes que puedes cargar todo, y eso es mentira. A última hora, si su trabajador quiere seguir con faja, sin faja, máximo 25. Nada más. A menos que tú tengas un buen entrenamiento, ahora hay también en la norma básica de ergonomía te habla pues de trabajadores entrenados, ¿no? Que pueden llegar a cargar hasta 40 kilos. Pero no 40 kilos pues, como los trabajadores de construcción al hombro, ¿no? Es otra manera de cargar. ¿Sí? Y esto tienes que estandarizarlo. Todo eso, por ejemplo, en manejo de cargas tienes que estandarizarlo. Trabájalo con el médico, ¿para qué? Para que indiques, hagas la charla, sabe que una carga de potencia como es de 40 kilos, por ejemplo, una bolsa de cemento es acá. ¿Sí? No es de otra manera. No es al hombro, ni es agarrando de las orejitas, nada. ¿Sí? Entonces, entendido esa parte de la faja, ¿no? No. A última hora, como le digo, hay un falso mito de que sí tienes que utilizar la faja. A última hora, diga a tu trabajador, ya, utiliza la faja, pero desabróchala y cuando vas a cargar, recién ponte, ajustala, pero máximo a 25 kilos. Nada más.
nosotros en salud tanto también es lo mismo también en seguridad. Nosotros trabajamos bajo eventos centinela, ¿no? Estos eventos centinela, ¿qué quiere decir? Nos están alertando que está sucediendo algo, ¿sí? Algo está pasando, algo está sucediendo para que la gente se esté enfermando, ¿no? Nosotros para trabajar en salud ocupacional, por programa yo les sugiero que tengan 1 o 2 eventos centinela, no más. ¿Sí? Como le digo, el evento centinela, ¿qué sucede? Si que en esta área de producción yo empecé a encontrar una hipacusia que el año pasado no tenía, eso es un evento centinela que me está avisando que hay algo. Es igual al ejemplo que les decía, en esta ciudad no hay cólera, pero de pronto aparece un caso de cólera. Algo está mal en el sistema de saneamiento. Entonces debemos tomar acción. Es igual, los eventos centinelas son iguales y deben ser bien definidos. Por ejemplos de eventos centinela, una hipoacusia inducida por ruido, ¿no? La hipoacusia inducida por ruido es muy diferente de una hipoacusia conductiva, una hipoacusia por medicamentos, una hipoacusia súbita en pacientes diabéticos, una dermatitis y bueno, definitivamente tiene que estar expuesto a ruido, pues, ¿no? No puede ser. Una persona puede tener, sin estar expuesta a ruido, hipoacusia, así como digo, por diferentes enfermedades y factores. Dermatitis de contacto, una persona que utiliza guantes, ¿no? Lumbalgia mecánica, persona que hace manipulación manual de cargas. Por eso es que deben estar identificados bien en el puesto de trabajo las actividades que hacen, ¿sí? Deben estar, inclusive si ustedes habrán visto y hacen análisis de la ley, te pide que en el contrato del trabajador también en el ingreso se le diga a qué riesgo está expuesto. A qué riesgo está expuesto, para que luego no venga que no me han dicho, o que por ejemplo como ha sucedido, y lamentablemente a veces nuestros jueces no han tenido tino en eso, a trabajadores, a secretarias, darle pues un pago por enfermedad ocupacional por neumoconiosis. ¿Dónde, no? Entonces, si nunca estaba expuesta. Que haya podido desarrollar una fibrosis por otras causas, sí. Tal vez era fumadora. Ahora, una lumbalgia mecánica, como dije, es multifactorial. Determinarlo es muy difícil, a menos que hayas tenido un seguimiento correcto y hayas tenido la medicina. Por ejemplo, hay tres casos de sentencias de lumbalgia, uno y el otro es de hernia, en operadores de maquinaria pesada, ¿sí? ¿Pero eso por qué? Porque se tenía la monitorización de vibración del equipo y salió alto. Ahora, justo conversando en este congreso que le mencioné con un ingeniero español, que es de Mafre, es el que se encarga de monitoreos, nos dice, siempre en los monitoreos de vibración, siempre el que se pone, ustedes habrán visto en vibración, se pone como un asientito en el asiento del operador. Siempre sale más bajo de lo que debe. Y cuando haces monitoreo de vibración de mano-brazo, un rotomartillo siempre va a ser más alto. No explico por qué, pero siempre, incluso en eso hay sesgo en el resultado. De esos dos únicos casos, porque de todas maneras tenía vibración y salió alto, tenía medición, tenía alto, salía alto, ¿sí? Una conjuntivitis actínica en soldadores, por ejemplo, ¿no? ¿Qué significa? Que si este soldador tiene una conjuntivitis, esto significa que no está utilizando bien su careta, o los lentes que está utilizando no son los adecuados, ¿sí? Pero nunca debe suceder. Y una rinitis alérgica, por ejemplo, en una oportunidad en la mina que estaba trabajando, estaban haciendo un nuevo ingreso y había un nuevo producto químico. Creo que estaban sacando cromo, ¿no? De verdad que no recuerdo qué estaban sacando. Pero era un material que no lo manejaban muy bien. A los 2 días que ingresaron a esa labor, todos estaban con su rinitis alérgica, con conjuntivitis alérgica. Significaba que los equipos de protección que tenían no eran los adecuados para ese tipo de ambiente. Inmediatamente actuar a cambiar con mascarillas autooxigenadas, etcétera, otras medidas de control. Estos eventos tienen que ser simples, como ven, sensibles y específicas. O sea que tengo que buscar lumbalgia y tengo que descartar alguna otra patología estables, no variables y válida en el terreno. Por ejemplo, el evento centinela ya explicado es, por ejemplo, en el de hipoacusia, vamos a ver. El evento centinela se registra como tales aquellos casos de trabajadores expuestos a ruido que presentan una desviación promedio del umbral auditivo
en 2000, 3000, 4000, en uno o ambos oídos por encima de 25. Está bien específico. No, porque algunas personas pueden bajar en 500, otras en 8000, pueden llevarse otras cosas, pero yo solamente busco ellos. Porque yo sé que este tipo de patología inducida por ruido solamente va a empezar a afectar acá. Por ejemplo, este es el evento centinela, se registra como tales de aquellos casos de trabajadores expuestos a polvo mineral que presentan una radiografía de tórax con categoría de profusión 1 o mayor, subcategoría 1 en adelante. Eso es para neumoconiosis, por ejemplo. Tiene que ser específico en el programa. Y les informo esto porque ustedes deben saber, porque tú puedes pedir el servicio de un médico que te haga el programa y tú tienes que hacer el seguimiento y tienes que entender a qué se está refiriendo. ¿Sí? Entonces, si es que no lo entiendes al final, al médico tienes que preguntarle, porque al final seguridad siempre lo va a manejar. Igual, por eso todos mis informes lo hago a seguridad, porque tienen que tener conocimiento. Por ejemplo, otra definición de este mismo evento es ¿no? Se registra como tal la variación del STS, que es una medición de 10 decibeles en 2000, 3000, 4000, comparativas con el audiograma base y con confirmación de segunda audiometría. Esto es mucho más específico todavía. Saludos a ti. ¿Ya? Ahora, nosotros tenemos varias fuentes de información. Como le digo, una de las tantas es esto, evaluación médico ocupacional. Pero ¿de dónde vamos a sacar nosotros la información? Inspecciones de puesto de trabajo, ¿sí? Nosotros tenemos que hacer inspección para ver si está utilizando bien el equipo de protección personal. Si yo tengo un trabajador que ha ingresado a mi programa de protección auditiva, sé que tiene una hipoacusia conductiva o neurosensorial leve o moderada, voy a su puesto de trabajo y veo cómo está utilizando. Muéstrame, cómo te colocas el tapón de oído, ¿sí? Cómo estás manteniendo el tapón de oído, o estás utilizando el tapón de oído. Todo eso se registra. ¿Eso nos sirve para qué? En una posible demanda, que al final, si es que nosotros hemos firmado un documento que está dentro de la demanda, nos van a llamar, ¿sí? El señor se lo encontró en inspección, o sin utilizar el tapón de oído, en mal estado, tal. Y si es que, por ejemplo, el trabajador solicitó almacén y no le atendió, también para una copia de almacén para que responda eso. Porque tú ya estás delegando la responsabilidad del almacén que tal vez el trabajador ha pedido y el almacén dirá, pues no ha pedido, se ha pedido y por qué no le dieron. Y la responsabilidad es a cada uno, porque si no, como le digo, nuestra actividad nos va a caer con bastante muchos problemas si es que no lo hacemos bien. Monitoreo de riesgos laborales. Si yo encuentro un área de polvo mayor a 3 partes por millón en este ambiente de sílice, tengo que utilizar sí o sí el respirador, tengo que evaluar cómo voy a hacer la ventilación. La ventilación está bien, hacia dónde está haciendo la ventilación, ¿sí? Y a esas personas que están acá, tal vez yo no me voy a pedir una radiografía al año, tal vez 2 radiografías al año, ¿sí? Capacitación permanente o capacitación grupal, pero una capacitación personalizada, una ficha de seguimiento. Para eso no